por diversas cuestiones, por diversos temas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver las implicancias y las consecuencias que para el turismo internacional tiene la cuestión del coronavirus. También preguntarle sobre cómo está la actividad, ¿no? Con este famoso impuesto país, que indudablemente afecta y mucho al turismo hacia el extranjero, y cómo repercute eso en las agencias de viaje en la República Argentina. Dos cuestiones para charlar con Alejandra aquí en la mañana de la 2. Alejandra Barzani, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Alejandra, primero preguntarle por el tema del coronavirus y cómo está afectando al turismo en general. Bueno, con respecto al coronavirus, está habiendo muchísimas consultas de los pasajeros porque, es decir, tienen muchos temor, ¿sí? Lo que pasa es que acá hay que ser cautos, porque una cosa es la persona que estaría viajando ya mismo a la zona de Milán, por ejemplo, es decir, todo lo que es Asia, ya es como que muchos tours se han cancelado directamente por parte de los mismos operadores, ¿sí? Han decidido cancelar los tours, por ejemplo, en China directamente se cancelaron esos tours. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entramos en el tema de Europa, no se cancelaron los tours. Lo que sí han hecho los operadores europeos, empezaron a hacer cambios en el itinerario, que de hecho eso se los permite la política de cambios o cancelación ante estos casos. Entonces, por ejemplo, si algún tour pasaba por algún pueblito que está, es decir, en alerta en el norte de Italia, se desvía el itinerario y ya no cambia ese pueblito por otro pueblo. O, por ejemplo, hoy justamente salió un comunicado de Europa Mundo que tomaron la decisión que siguen los tours que hacen Italia, pero en el caso de Venecia tomaron como precaución que van a contratar un vaporetto privado para trasladar a sus pasajeros desde tierra, digamos, a lo que es propiamente dicho Venecia, desde Mestre, quise decir, desde Mestre a Venecia, como un tema de prevención, ¿sí? Es decir, pero no cancelan el tour, pero sí toman, es decir, recaudos especiales. Ahora, sí. Aquellos que han comprado paquetes turísticos, por ejemplo, generalmente se dan en agosto y septiembre para Europa, ¿mantienen sus reservas? ¿Están en contacto con ellos para ver? Tienen que mantener todo, primero porque no hay que olvidarse que el coronavirus está también, es un tema de, es decir, que se da, digamos que se potencia en invierno. Entonces, julio, agosto ya va a ser verano en Europa. Así que estimamos que ahí va a mermar considerablemente los efectos del coronavirus. Igualmente están todos los gobiernos trabajando en el tema, es decir, tampoco vamos a pensar que se van a quedar sin hacer nada y sin buscar, es decir, de hecho están buscando vacunas, es decir, no es que están que los gobiernos se quedaron quietos sin hacer nada y viendo cómo evoluciona esta enfermedad, ¿sí? ¿Iniciaron algunos protocolos para los guías turísticos, para ustedes mismos en las distintas agencias a la hora de recibir a potenciales turistas? Mira, lo que se está haciendo, es decir, por ejemplo, como nosotros tenemos las asistencias médicas, nos están mandando a las agencias distintos consejos. Entonces, nosotros lo que le recomendamos, por ejemplo, a las agencias socias, es que envíen esa información, se la vayan enviando a sus clientes. Es decir, donde se les explica cuáles son los recaudos que tienen que tomar, ¿sí? Para decir, y lo que tienen que hacer en el caso que piensen que pueden estar afectados. Eso estamos hablando más que nada en el caso de un pasajero que regresó de alguna ciudad que esté afectada por el virus, ¿no? Es decir, siempre es recomendable que recurra a su médico o a un hospital para consultar por prevención más que nada.
Ahora, aquel que ha hecho una reserva y quiere cancelar, ¿ustedes han planteado esa situación de cómo hacer el mecanismo? Bueno, si tiene algún costo de la cancelación, la reprograman, es decir, ¿ya hablaron sobre las agencias? A ver, ahí va a depender mucho. Acá tenemos que dividir en dos partes, ¿sí? Tenemos que dividir la parte aérea de la terrestre. Primero te digo la terrestre, que es la más fácil, ¿sí? Cuando es un tour, dentro si un tour, es decir, en los tours en general te permiten cancelar con un mes de anticipación sin cargo, en términos generales, ¿sí? Uh-huh. Ahora, lo que también te permiten es reprogramar el tour, ¿sí? Porque estamos hablando que mientras no haya un comunicado oficial de un país donde diga prohibimos hacer esto, prohibimos entrar, es decir, no están obligados a devolver el dinero. Entiendo. Entonces, ese es el primer tema que tienen que tener en cuenta acá los pasajeros, ¿no? Es decir, que mientras la zona esté abierta al turismo y se siga, y el país no diga cerramos nuestras fronteras, entonces, y siga todo operando normalmente, es decir, la cancelación es más una cuestión voluntaria del pasajero que tendrá que estar sujeta a las condiciones del viaje que compró. Después el otro tema está el que compró hotelería suelta, ¿sí? Sí. En ese caso, si el pasajero compró un hotel con tarifa no reembolsable, lamentablemente, es decir, es muy difícil que recupere el dinero. Lo haya hecho a través de internet o lo haya hecho a través de una agencia de viajes, en el caso que el pasajero decida no viajar. Pero, porque muchos pasajeros dicen, yo compro la tarifa más barata, la no reembolsable total, ¿yo por qué no voy a viajar? Nosotros normalmente las agencias siempre le recomendamos a los pasajeros que compren tarifas reembolsables. Eso implica que cuando las tarifas son reembolsables, es decir, los hoteles te permiten cancelar sin ningún costo hasta entre 48, a veces 24 horas, a veces 48, máximo una semana antes del viaje. Lo que a uno le da un margen para poder, es decir, esperar a ver cómo evoluciona esta enfermedad, ¿sí? Claro. Ahora viene el problema de las líneas aéreas, porque las líneas aéreas no operan igual que los hoteles. Es decir, por ejemplo, yo tengo el caso de una pasajera que va a salir en abril, justamente tiene que ir a Milán. Uh-huh. Con los hoteles estuvimos mirando y tenemos posibilidad de cancelar los hoteles en algunos casos hasta 24 horas antes, 48 y el máximo una semana, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? La línea aérea, que en este caso es Alitalia, para abril todavía no tiene ningún comunicado de nada. Claro. Entonces, tenemos que ver primero el tema del aéreo, porque si a la vez la mayoría de las tarifas aéreas son sin devolución, quiere decir que si el pasajero hoy decide no voy a viajar, pierde el 100% de su pasaje. Bueno. Y si quiere cambiar de fecha hoy un pasaje de abril, le cobran multa, además de diferencia de tarifa. Ahora, venimos a los casos de que están ahora, el que sale ahora en febrero ya, ¿sí? Que sale mañana, pasado o los primeros días de marzo. Ahí, por ejemplo, nada más que 2 o 3 compañías aéreas, ya que fueron Air Europa, Aerolíneas, y después creo, no me acuerdo si Iberia o Lufthansa, que pusieron, usted puede cambiar los pasajes si usted está viajando los próximos 15 días, no le vamos a cobrar multa, pero sí le cobramos diferencia de tarifa, ¿sí? En el caso que le existiese, ¿sí? Y a la vez no es que lo puede cambiar para cualquier fecha, no, les titulan una fecha bastante cercana para cambiarlo. Es decir, pero todo esto depende de las compañías aéreas, no es que la agencia de viajes puede hacer algo. Claro. Por eso lo más importante es que si el pasajero compró el pasaje en una agencia de viajes, tiene que ir a su agencia de viajes, que ellos le van a averiguar, le van a gestionar, le van a ver los casos particulares, porque puede haber casos de pasajeros que tengan problemas previos de salud y no quieran arriesgarse a viajar, ¿sí? Por esas cuestiones. Pero por eso, cada caso hay que verlo en lo particular. Por eso es muy importante que lo vean con las líneas aéreas.
Y otra cosa importante, que si alguien compró en una página web, va a tener que solucionarlo con esa página el problema. No es que uno compró en la línea aérea directa o en la página web y le puede ir a pedir ayuda a un agente de viajes. No hay manera. Siempre uno tiene que hacer el reclamo por el mismo canal que compró el viaje. Ahora, Alejandra, cambiarle de tema, ¿no? Aprovechamos la oportunidad de tenerla en línea. Se cumplen obviamente 2 meses de la aplicación del impuesto país del 30% para los gastos en el exterior. Preguntarle cómo repercutió en el rubro esta cuestión. Hoy, ¿cómo están ustedes? Bueno, repercutió negativamente. Tenemos casos de agencias que las ventas le han caído entre un 60 y un 80% en términos reales. Es decir, comparando la interanual, ¿no? Enero con enero, febrero con febrero, y hablando en dólares, ¿no? Porque si hablar pesos no tiene sentido cuando hablamos que en enero del año pasado el dólar estaba a 36 y hoy está a 64 más el 30%. Entonces, es decir, sería una utopía hablar en términos nominales, porque también los gastos aumentaron en términos reales. Claro. Entonces, tenemos casos de agencias que están muy complicadas, porque los gastos también siguen subiendo. Los gastos van en relación al dólar, es decir, a ese aumento del dólar también, es decir, en todos los casos. ¿Imposible compensar con el turismo interno la caída? Es imposible, ¿por qué? Porque acá tenemos que dividir en lo que es turismo interno, tenemos que dividir entre turismo receptivo y turismo, es decir, nacional. El turismo receptivo es el pasajero extranjero que viene a la Argentina a hacer turismo en Argentina. Y el turismo nacional es el pasajero residente argentino, que no necesariamente es un ciudadano argentino, sino que es el residente, el que vive en la Argentina, que viaja dentro de la Argentina, ¿sí? Entonces, en el caso del receptivo, las agencias chiquitas, la PYME, casi no tiene capacidad de promocionarse en el exterior. A veces pueden recibir algún turista extranjero por una cuestión que un conocido le recomiendan, pero no es que tienen, no es que es masivo lo que puede recibir de turismo del exterior, ¿sí? Y lo que hace al turismo nacional dentro de Argentina, tenemos que pensar que mucha gente, cuando viaja dentro de Argentina, o agarra su auto y se va con el auto, contratan directo con los hoteles, o alquilan departamentos, entonces no recurren a una agencia de viajes. Es decir, salvo capaz que a veces cuando son destinos muy, cuando son destinos, digamos, esos típicos como Calafate, Ushuaia, es decir, Cataratas, pero así todo, mucha gente está haciendo eso. Y tenemos otro agravante, que en muchos destinos argentinos, los hoteleros han dolarizado las tarifas. Y esto es un grave inconveniente, porque un pasajero argentino quiere viajar dentro de Argentina, es decir, un pasajero residente, quiere viajar dentro de Argentina, quiere ir a Ushuaia, Calafate, y es casi inviable poder ir. Agregado a que también en los últimos 3 meses los pasajes dentro del país aumentaron un 43%. Entonces, está todo bastante complicado para incluso promocionar el turismo dentro de Argentina. Y no hay que olvidarse que el receptivo y el emisivo tiene que tener un equilibrio para que la gente del exterior venga a la Argentina, porque los aviones no se van a ir vacíos. Claro. Si el avión no puede llenarlo, empiezan a cortar rutas, que de hecho lo han hecho. Hay rutas que han dejado de operarse desde Córdoba, desde Rosario. Ahora, Alejandra, ¿sí? Preguntarte un poco por el futuro, ¿no? Uno imagina la preocupación que debe tener el sector. ¿Corren riesgo de cierre de agencias de turismo? Mira, en principio lo primero que va a suceder, que las agencias lo primero que hacen es hacer reducción de personal, previo a pensar en cerrar. Esto estamos hablando del que tiene empleados, ¿sí? Entonces, el primer factor que vamos a tener acá va a ser que van a haber despidos de gente que trabaja en turismo. Y después, obviamente, el que no pueda seguir manteniéndose, inevitablemente va a tener que cerrar, no le va a quedar otra.
si la situación persiste, es decir, no les va a quedar otra que cerrar, es decir, pero no es lo que quiere la gente de viaje, es decir, porque es de lo que viven, y es de lo que viven sus familias también, porque acá cuando hablamos de agencia de viaje, no hay que pensar nada más en la agencia o un lugar físico, hay que pensar que detrás de cada agencia de viajes hay familias, hay madres, padres, tíos, hermanos, hay mucha gente que vive de esa agencia de viajes, ¿sí? Es decir, detrás de la agencia de viajes. Por eso te comento esto. Yo soy la presidente de la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina. Nosotros estamos tratando de apoyar, obviamente, a nuestros socios y en general, y mantenerlos informados y demás. Pero bueno, hay muchas agencias, muchos dueños y empleados de agencias que no están incluso asociados a ninguna asociación, ni a nosotros, ni a la FAEBIT, ¿sí? Y te comento que en estas agencias, hay muchas agencias que se han autoconvocado para el 3 de marzo, este martes, y van a hacer una marcha al Ministerio de Turismo, y de hecho le han presentado un petitorio al ministro. Es decir, le han pedido una audiencia que todavía no se la dieron, es decir, y quieren ir porque quieren, dice, expresar es decir, lo que les está pasando. De hecho, me han comentado, porque yo me hablo con muchos de los que están, digamos, al frente de esta marcha, que es decir, que ya van a traer micros de todo el país, de Córdoba, de Jujuy, de Corrientes, de Rosario, es decir, de todos lados, del interior del país, del sur también van a venir. Se están movilizando agencias de todo el país, es decir, socias y no socias de las diferentes asociaciones, tanto de la nuestra como de las regionales y las que pertenecen a la federación. Alejandra, muchísimas gracias, muy amable, gracias por su tiempo. Le mandamos un saludo enorme aquí desde la capital correntina. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego, Alejandra Barzani. Quiero hacer una mención, ¿no? Porque obviamente beneficia